88.4 Extra Almansa. Hoy en Almansa al Día hemos invitado a José Luis Díaz, que será siempre el fantasma de la ópera almanseño. José Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Antonio? Bueno, pues te hemos invitado porque se cumplen 30 años, ahora en 2026, del estreno la primera vez del Fantasma de la Ópera. ¿Qué recuerdo tienes tú de aquel momento, José Luis? El mismo que tú. El mismo, claro. El mismo que tú. Pero quiero que lo cuentes tú. Evidentemente, para eso me has llamado. Pues el recuerdo es, yo qué sé, es que transportarme 30 años atrás, aparte de que era mucho más joven y tenía mucho más pelo y todas esas cosas No pasa todo que se suelen decir, sí. Pues fue algo que en aquel momento me sobrepasaba por todos los lados, porque yo venía de cantar en un grupo de música folk y no había actuado nunca, pero era un reto muy grande para mí y la verdad es que creo que lo superé razonablemente bien. Lo superaste maravillosamente bien. El mejor que hay. Bueno, el mejor. No hay donde comparar, por lo menos aquí. Con todos los por que lo menos he visto aquí en el pueblo. Luego por ahí sí, hay muchos mejores que yo. Pero bueno, sobre todo lo que fue es un antes y un después para lo que era el teatro musical en aquel momento, que no se conocía. Fue el primer musical que se hizo aquí en Almansa. Y la verdad es que fue impresionante la respuesta de la gente, cómo ibas por la calle y prácticamente era no parar, no podías llegar a tu casa. Y sí, fue muy importante. Sí, porque fue un acontecimiento social. De hecho, yo creo se hicieron 9 funciones la primera vez, creo recordar, o en total 9 funciones. Y es que todo el mundo había pasado por el teatro, todo el mundo había visto el Fantasma de la Ópera, prácticamente toda la ciudad, ¿no? Es que sí, se hicieron, la primera vez creo que se hicieron 3 días nada más, pero luego repetimos en octubre, que fue cuando hicimos un montón de funciones, y no sé si fueron 9 o 10 las que se hicieron, pero muchas. Me suenan 9 en total, muchísimas. Creo que fueron 9, pero claro, el teatro por aquel entonces se abría general, en el teatro Regio entonces cabían casi 1000 personas. Claro, estaba sin reformar todavía. Estaba sin reformar, el aforo era todas las butacas muy pegadas unas a otras. Y estaba lleno todos los días. Es que anunciamos una función para el lunes, se llenaba. Anunciamos una función para el martes, se llenaba. Y hasta que tuvimos que decir que no, que descansábamos porque todos trabajábamos y nos superaba un poco a todos. Pero si hubiésemos seguido, seguro que hacíamos alguna más. Sí, porque además ya de hecho llamó la atención al principio, la gente entró al teatro por la curiosidad de qué van a hacer estos, pero a medida que se fue corriendo la voz y la gente fue hablando, es como que iba cogiendo todavía más público. Era impresionante. Sí, la verdad es que aquí fue un montaje bastante complejo, muy complejo. Hay que reconocer que aquello fue un empeño de José Tomás, nuestro director de entonces. Sí, de entonces. Y le dio muchísimas vueltas a la cabeza y salió un espectáculo bastante redondo para un elenco amateur como era el nuestro, muy amateur, porque ahora digamos que con el tiempo todos hemos mejorado mucho, ¿no? Sí, pero entonces éramos muy amateur. Y aquello sorprendió muchísimo. Los primeros sorprendidos yo creo que éramos nosotros mismos cuando estábamos en el escenario y ver cómo funcionaba aquello, ¿no? Sí. Y aquello caló muchísimo en la gente y bueno, yo es lo que te he dicho, que hasta el día de hoy yo creo que todo el mundo lo recuerda. O sea, no es una cosa que ahí se ha quedado en el tiempo. ¿Te acuerdas aquel momento espectacular que subíais con la barca y el público empezaba a aplaudir? Claro, es que nunca se había visto algo así automatizado en Almansa, música y teatro. Bueno, a ver, era manual en realidad, pero aparentemente era automatizado, ¿no? Sí, claro, aquello era un problema que había con la barca, porque claro, el problema es que la barca es como el escenario del Regio, entonces estaba mucho más alto que está ahora. Sí. La barca tenía que salir de abajo, tenía que salir y subir. Una barca que sube no tiene mucho sentido. Pero claro, se montó allí una rampa que iba todo manual, con manivela, 2 o 3 personas que estaban siempre pendientes de eso. Sí. Es que aquello era para verlo. Todo era manual, pero todo estaba hecho con un cariño especial, porque era una época donde todos participábamos en todo. Sí. Los que cantábamos, estábamos haciendo decorados, estábamos haciendo vestuario, todo lo hacíamos nosotros. Y la ilusión que se tiene, ¿eh? Claro. Porque yo me acuerdo incluso de tener un bajón tremendo cuando acabaron todas las funciones, porque la primera tanda, como sabías, y ya se dijo enseguida, que se repetiría en octubre, estupendo, pero cuando acabó todo, era como un bajón, a mí me daba un bajón tremendo. Es como si tuviese muerto alguien. Sí, de es verdad. un duelo. Te quedas vacío duelo. Diciendo, por favor, esto no se va a poder volver a hacer más. Luego sí que se volvió a hacer, que lo hicimos en Toledo y
y luego lo hicimos en en Alicante, la presentación de La Bella del Fo. Sí, pero aquello fue como un resumen, tuvimos ¿no? muchísimos problemas con autores por aquel entonces, y tuvimos que dejar de hacerlo. Pero sí, lo de Alicante fue un resumen, pero en Toledo no. En Toledo hicimos 2 funciones completas. Sí. José Luis, ¿cómo recuerdas la preparación del personaje? Porque el personaje del fantasma es muy, muy complicado, pero para un actor profesional, mucho más en aquel momento, como dices tú, que estábamos aprendiendo todos, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, vocalmente... lo tenía más asumido porque claro, tú vocalmente estaba sobrado. Bueno, sobrado tampoco, pero actoralmente. Pero actualmente estaba muy perdido. Y la verdad es que todo se lo tengo que agradecer a José, que en aquel momento pues me fue... Él se ponía delante de mí, lo hacía, yo era como era como copiar lo que hacía él, ¿no? El espejo. Exactamente, me hacía de espejo y, hombre, lo que hay muchas cosas que sí salían de mí mismo, ¿no? Pero otras cosas él me guiaba para poder hacer el personaje. Que yo creo que más que una actuación soberbia, que no lo fue, era que todo parecía muy real en el trío que hacíamos Raquel, tú y yo. Sí. Al final todo parecía muy de verdad para ser un grupillo como el nuestro, ¿no? O sea, sí parecía, y eso a la gente le llega, porque el problema es si en un musical o en una obra de teatro a la gente no le llega algo con claridad, no le parece real, al final no te llena. Y eso fue lo que más conseguimos, sobre todo en la escena final, que es la más complicada de todas, que eran 18-20 minutos sin parar, de irnos hacia arriba, con ese... No sé, y al final terminar de esa manera, no sé, fue impresionante. Era espectacular. Sin duda, trabajar el papel fue bastante duro. Como dices, José Tomás te iba dando pautas para hacer ese personaje, y tú cuando ya... le pillaste el tranquillo, cuando ya encontraste, como decimos los actores, el personaje, a partir de ahí quisiste que creciera muchísimo más, fuiste poniendo de tu parte, no sé, ¿cómo seguiste? Porque a medida que íbamos evolucionando y haciendo funciones, como que todos íbamos creciendo un poco, ¿no? Sí, yo más que crecer, pues yo soy un tío muy metódico, yo no me sé salir del papel. Hay gente que tiene mucha facilidad para salir del papel, entrar. Yo soy muy fiel a lo que hago ahí. Pero sí que es cierto que conforme pasaban las funciones, tú te veías más dentro del personaje. Al principio como que lo haces todo un poco más forzado, pero cada vez que vas haciendo la función, pues te metes más dentro de él, parece que tú mismo eres esa persona. Y eso es lo que ibas consiguiendo función tras función. ¿Qué recuerdo tienes de la primera superovación del primer día, que yo creo que ya fue una ovación sorprendente, lo que decías antes? Estábamos sorprendidos, no esperábamos eso, pero la ovación fue espectacular. Bueno, qué sensación. La verdad es que teníamos mucho miedo, todos, empezando por el primero y terminando por el último, no sabíamos qué es lo que iba a pasar, era una apuesta muy complicada. Llevábamos 2 años y pico trabajando con el tema a todos los niveles, a nivel económico, a nivel de cualquier tipo de cosa, y era muy arriesgado, no sabemos lo que iba a pasar. Entonces cuando terminó y la gente aplaudió tantísimo, bueno, el primer día puedes decir, viene nuestra gente, viene de mi madre, viene mi padre, viene tal. Sí. Pero el segundo día tienes la misma respuesta con gente que ya no es la misma, y al tercer día igual. Y eso es lo que al final era sorprendente, ¿no? Que fuese quien fuese, la respuesta del público era la misma, con lo cual es que a la gente la había calado de verdad. Ajá. Hace 10 años se hizo ese 20 aniversario, eran 20 años. Evidentemente ya no es igual, aunque el montaje también fue distinto. Sí. Es un poco, se parece más al montaje que hay actualmente del Fantasma, y ya no tanto al antiguo, ¿no? Ese montaje nosotros lo cogimos de un 25 aniversario que se hizo en el Royal Albert Hall. Sí. No es igual, porque salvando las distancias, pero hicimos otro tipo de montaje por huir también tampoco se podía hacer igual, porque por ejemplo la barca ya no se podía hacer igual porque el escenario ya está muy cerca del suelo y no se podía hacer igual. Pero se quiso cambiar porque nada fuera igual. Evidentemente la música, encontramos maquetas nuevas también, pero todo lo demás era igual. Bueno, yo encontraba mucha gente que te dice, no, es que a mí me gustó más el primero. Digo, bueno, yo tengo que ser honesto, que el primero a mí hablando por mí mismo, ¿no? El primero como que le tienes más cariño, ¿no? Porque es la primera vez que lo haces. Yo creo que también... Pero, a ver,
artísticamente estaba mejor el segundo que el primero. Lo que pasa es que el primero es el primero. A eso iba. Quiero decir que el impacto, por mucho que si lo has visto entonces y lo ves después, por mucho que quieras, el impacto de la primera vez, aunque como tú dices, está mucho más redondo ahora, porque todo el mundo ha aprendido más, todos hemos aprendido, todos se supone que hemos evolucionado. Y la gente también ha visto muchos musicales. Claro, que no es lo mismo que ver la primera vez en tu vida el primer musical. Yo el primero que vi en Madrid fue Los Miserables en el 92. Igual que tú, con igual Pedro que Ruiz yo. Blas, creo que... Sí. Y a mí aquello me impactó. He visto otros Miserables, me encanta igualmente, pero como la primera vez, no. Y el elenco ni es mejor, ni es peor, ni el montaje es peor o mejor, porque prácticamente son siempre igual. Pero la primera vez que ves un musical, que era mi caso, y encima Los Miserables, me impactó muchísimo más que luego otras veces, ¿no? Sí. Bueno, el tema es que, claro, cuando tú has visto una cosa la primera vez y luego han pasado por tus ojos un montón de cosas que has visto después, pues ya no lo puedes ver de la misma manera. No sé, cualquier espectáculo de los que nosotros hemos tenido mucho éxito, no sé, Mamma Mía, Hoy no me puedo levantar, que Hoy no me puedo levantar, lo hemos hecho 13, 14 veces, lo hemos hecho y Mamma Mía ni me digas, pero 30, 40, ¿cuántas? No, yo digo aquí en Almansa. Vale. Pero Mamma Mía lo hemos hecho 70, 80 veces por ahí, ha funcionado mucho. Bueno, lo que te quería decir es que si en el 96 hubiésemos hecho Y no me puedo levantar, que no existía ese musical entonces, con nuestros medios de entonces, probablemente hubiese sido la leche igual, y exactamente igual, ¿no? Porque diría, joder, ¿cómo está? Y si lo hubiésemos hecho 30 años después, pues ya no hubiese sido, ya no es lo mismo, porque me han pasado muchas cosas que hemos hecho después y eso a la gente, pues, joder, hemos ido creciendo y eso se nota. Pero fíjate el mérito, me viene muy bien que digas esto de Hoy no me puedo levantar, el mérito que tuvo en su momento, porque la gente no conocía El fantasma de la ópera, nadie había visto el espectáculo, mucha gente no habría visto un musical en su vida y, por supuesto, nadie conocía la música, o casi nadie. Y es difícil. En el caso de Hoy no me puedo levantar, todo el mundo conoce las canciones de Mecano. Sí. A poco bien que el espectáculo esté, normalmente funciona. Pero, o sea, yo todavía le doy más mérito al hecho de que fuera un musical completamente desconocido para un público que no conoce el musical y con unas canciones que nadie o casi nadie ha oído. Entonces, esto también yo creo que hay que ponerlo en valor. Hombre, se arrancó y arrancó muy bien. Por supuesto. Yo creo que eso tiene... Precisamente nosotros cada vez que nos ponemos a ver qué musical hacemos ahora, queremos que haya algo que a la gente le llame, ¿no? Porque a lo mejor a mí me puede gustar un musical mucho, pero yo digo, este musical aquí no va a funcionar, ¿me entiendes? Entonces hay que ser coherente con esas cosas y ver lo que vas a poner en escena y ver que a la gente le pueda llegar. A veces te equivocas y a veces no, pero siempre tienes que tener ese punto de ver si eso va a conectar con la gente o no va a conectar, en principio. Al final lo sabemos si lógicamente. Bueno, ahora ya en los 2 minutillos que nos quedan estáis con Juliet, ¿no? Ya habéis empezado. Estamos con el casting. Ajá. Estamos con el casting y todavía estamos ahí, tenemos alguna duda todavía con chicos, porque ya sabes lo que pasa. Siempre igual. En este mundo encontrar chicos, eso es como encontrar un lingote de oro. Y estamos de pruebas todavía, pero sí, es un musical... Es una historia muy rara, es una historia de Romeo y Julieta, pero muy peculiar, no muy rara, muy peculiar. Y tiene además canciones conocidas, ¿no? Sí, tipo Moulin Rouge, una cosa exactamente, así. Tipo Moulin Rouge. Lo que pasa es que son otro tipo de canciones que han versionado, pero está muy bien. Las canciones musicalmente es una caña el musical. Para mí es un reto porque tampoco hayamos hecho un musical con ese tipo de canciones tampoco, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver si tiramos para adelante, yo creo que sí, si no, pues veremos la manera de hacerlo. Lo que no vamos a hacer es una cosa que al final nos quede grande y luego no esté en condiciones, porque nosotros mismos hemos ido subiendo el listón poco a poco, y no lo puedes bajar. Evidentemente, hagas lo que hagas, tienes que tener el listón ahí. Si lo bajas un poco, la gente lo va a notar, porque la gente no es tonta. José Luis, no te vimos en Hoy no me puedo levantar. El hecho de que no estuviera en escena no quiere decir que no trabajara como, en fin, muchísimo, ¿no? Porque es quien lleva, saben ustedes, la dirección vocal del espectáculo, que es bastante complicada, sacando voces, armonías, en fin. Gracias que está José Luis Díaz en arte escénico, porque no es fácil encontrar y además tiene un oído que... Siempre dice lo mismo, ¿eh? Es que es bestial. Y gracias a tu oído yo mejoré bastante, sinceramente, porque eras exigente te metía caña, ¿eh? Bueno, ponías unas caras cuando se me iba una nota o me inventaba una nota, que era lo que me pasaba muchas veces. Creo que desafinar no, pero inventarme notas sí. ¿Te inventabas notas? Notas me inventaba. En cualquier caso, no te hemos visto y no me puedo levantar. ¿Te vamos a ver en Juliet? No. Ya, yo... Has pasado a la fase de dirección. He pasado a sí, porque, a ver,
ya, lo primero que ya, papeles para mí ya es más complicado por la edad y por el físico. Bueno, en todos los musicales hay papeles de papás. Aquí habría papeles para poderlo hacer yo, pero hay otras personas que lo pueden hacer. Y yo, sinceramente, creo que incluso lo van a hacer mejor que yo. Y luego yo creo que ya en el escenario me vais a ver poco. Porque ya te apetece más estar en la otra parte. Sí, me apetece más porque yo también me encuentro más inseguro. He tenido problemas de lagunas mentales en algunos momentos y salgo con un poco de miedo. Entonces prefiero no salir con miedo, ¿sabes? Y bueno, mientras haya gente, hombre, si alguna vez no hay nadie y tengo que salir, Saldré, ¿no? Pero mientras haya otra persona que lo vaya a hacer igual o mejor que yo, pues me quedo atrás, que para eso también están ellos allí. Pero si pierde un cantante y un artista bueno, esa es la pena que me da a mí. Pero habrá otros que también serán buenos. Y claro, no creo yo que por mí no creo yo que desaparezca arte escénico ni haya ningún problema arte escénico. Bueno, mientras estés dirigiendo, segurísimo que no. Bueno, y si no, hay personas que ahora lo podrían hacer también, porque... Y si no, con la IA. Con la IA. Bueno, la IA. Ese es un tema del que hablaremos algún día, si te parece, porque nos hemos quedado sin tiempo. No lo he utilizado nunca. No, nunca, jamás. Ni para preguntar. Bueno, es que tú preguntas en Google y directamente te manda la IA. Es que aunque no quiera, inevitable. Es que eso no lo puedes evitar. Inevitable. Bueno, amigo mío, un placer como siempre y igualmente. Celebrando esos 30 años del Fantasma de la Ópera en Almansa. Vale. Una cosilla, sí. Ya que estamos, todavía no tenemos fecha, pero para octubre queremos hacer un acto, sí. ¿lo sabes? No sé si lo dijo Mario. La presentación del libro de todas las caras del Fantasma de la Ópera. Exactamente, las mil caras del Fantasma. 1000 caras del Fantasma de la Ópera. Entonces vamos a hacer un acto junto con Mario Hernández, donde va a presentar su libro y vamos a interactuar con eso también para conmemorar el 30 aniversario. Ajá. Y vamos a hacer algunos números del Fantasma, ya eso lo iremos explicando un poco cómo lo que vamos a hacer. Perfecto. ¿Vale? Muy bien, José Luis, muchas gracias. 88.4 Extra Almansa.